Muchas gracias. Buenas. Buenas noches. Buenas noches, doctor. Muy buenas noches, ¿cómo estamos? Bueno, entonces, buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Qué has hecho? ¿Cómo le ha ido? Sí. Bien, también, afortunadamente. ¿Se mojó este fin de semana? No. Pero está sequita, no está mojadita. Bueno, bueno, bien, entonces comencemos este paseo. Vamos a ver de un tema que se desdibujó por completo y ha terminado en un montón de cosas que no se imaginaba uno. Vamos a verlas. Me refiero al matrimonio. Matrimonio. El matrimonio. ¿Sí? Esta materia es de contratos, ¿no es así? Entonces, si vemos el artículo 113 del Código Civil, nos dice que el matrimonio es un contrato. 113. El matrimonio es un contrato, dice el código, y un contrato solemne por el cual un hombre y una mujer se unen con el fin de vivir juntos, de procrear y de auxiliarse mutuamente. Ahora vamos a ver cómo esto se dibujó, se cambió por completo y por dónde vamos. Esto ha sido terrible, ¿no? Partimos de la base de que el código inocentemente nos dice que el matrimonio es un contrato solemne por el cual un hombre y una mujer, oíganme eso, eso está clarito en el código. El matrimonio es un contrato solemne por el cual un hombre y una mujer se unen con el fin de vivir juntos, de procrear y de auxiliarse mutuamente. Bueno.
Bien, mediante decreto 2668, publicado en el Diario Oficial 38-631 de diciembre 27 de 1988, el gobierno nacional, en ejercicio de las facultades que le confirió la Ley 30 del 87, autorizó la celebración del matrimonio civil ante notario sin perjuicio de la competencia de los jueces civiles municipales. Ya tenemos que el matrimonio, que es un contrato, entonces se puede celebrar ante notario y ante un juez civil municipal. Conforme al inciso octavo de la Constitución Política, las formas del matrimonio, la edad y capacidad para contraerlo, los deberes y derechos de los cónyuges, su separación y la disolución del vínculo se rigen por la ley civil. Entonces, tenemos que en el artículo 42 de la Constitución, por el numeral octavo, las formas del matrimonio, la edad, la capacidad, los deberes y los derechos de los cónyuges, su separación, la disolución del vínculo se rigen por la ley civil. No hay nada que hacer. Y por concordato se ha establecido, se ha dejado en claro que los matrimonios religiosos tendrán los efectos civiles en los términos que establezca la ley. Si miramos el canon 1055 del Código de Derecho Canónico, ahí encontramos en ese canon que Jesucristo elevó a la categoría de sacramento el matrimonio civil. Y el artículo 11 de la ley 25 del 92 prescribe, en desarrollo del artículo 42 de la Constitución, que por divorcio cesan los efectos civiles de los matrimonios religiosos. Bien, vamos a ver la evolución del concepto de matrimonio que les leí en el artículo 113 del Código. El matrimonio es un contrato solemne por el cual un hombre y una mujer se unen con el fin de vivir juntos, de procrear y de auxiliarse mutuamente. Entonces, repitiendo, el Código Civil definió el matrimonio disponiendo que es un contrato solemne por el cual un hombre y una mujer se unen con el fin de vivir juntos, de procrear y de auxiliarse mutuamente. Las expresiones un hombre y una mujer y de procrear fueron demandadas ante la Corte Constitucional, pero la Corte se declaró inhibida para resolver por ineptitud formal de las demandas mediante sentencias, es así, anótenlas, C-886 del año 2000 y C-577 del año 2011. Entonces, C-886 del año 2000 y C-577 del año 2011. Las expresiones un hombre y una mujer y procrear fueron demandadas, pero la Corte se declaró inhibida mediante esas sentencias que les mencioné.
Entonces, la procreación de que habla el 113, con el fin de vivir juntos, de procrear y de auxiliarse mutuamente. La procreación constituye una importante función del matrimonio a los ojos del moralista y a los ojos del sociólogo, pero no para el jurista. Razón por la que se permite el matrimonio de personas de edad avanzada e incluso las uniones in extremis en caso de muerte. Y de esta manera ya vamos modificando la definición del 113. Procreación es una importante función del matrimonio a los ojos del moralista y el sociólogo, pero no para el jurista. Razón por la que ya el matrimonio se permiten personas de demasiada edad y las uniones en extremis en caso de posible muerte. El matrimonio es un contrato y crea un estado. Bien. Entremos a ver un poco la evolución legislativa del matrimonio civil en Colombia. Durante el siglo XIX y en vigencia del régimen federalista, porque nosotros tuvimos aquí dos regímenes, centralista y federalista. El régimen centralista con Bolívar y el régimen federalista con Santander. Y esos dos personajes nunca pudieron convivir en paz, ni Bolívar ni Santander. Bolívar centralista a morir, Santander federalista. Entonces, durante el siglo XIX y en vigencia del régimen federalista, es decir, Santander, algunos estados soberanos reconocieron validez al matrimonio religioso, mientras que otros estados lo rechazaron. La ley de 20 de junio de 1853 estableció el matrimonio civil como único matrimonio válido en el territorio. La ley de 20 de junio de 1853 estableció el matrimonio civil como único matrimonio válido en el territorio. Esta ley, buonasera commendatore, come sta? Si dice bene, bene. Entonces, repito, la ley de 20 de junio del año 53 estableció el matrimonio civil como único matrimonio válido en el territorio. Admitió el divorcio como causal de disolución y admitió como causal de devolución el mutuo consentimiento de los cónyuges. Esta ley de 20 de junio de 1853 fue derogada por la ley de 8 de abril de 1856, que considera el matrimonio como un contrato. Esta ley de 8 de abril del 56 erradicó el divorcio y dijo que el matrimonio solo se disuelve por la muerte de uno de los cónyuges. Y estableció que el matrimonio religioso tiene validez civil siempre que se ratifique ante el notario o ante el juez del distrito de la vecindad de la mujer. La ley 153 de 1887, en su artículo 50, reiteró que los matrimonios celebrados
en cualquier tiempo conforme al rito católico se reputan legítimos y surten efectos civiles y políticos desde su celebración. Y los juicios de nulidad y divorcio de matrimonios católicos celebrados en cualquier tiempo conocen exclusivamente los tribunales eclesiásticos. La ley 35 de 1988 aprobó el concordato de 1887 celebrado entre el Estado colombiano y la Santa Sede. Consagra la religión católica apostólica romana como la oficial de Colombia. También dijo esta ley 35 del año 88 que el matrimonio que deberán celebrar todos los que profesan la religión católica es el católico. Eso lo dijo en su comienzo. Después lo modificaron. Y entonces en el artículo 17 dispuso que el matrimonio que deberán celebrar todos los que profesan la religión católica producirá efectos civiles. Si ya no se dice el matrimonio que deberán celebrar es el católico, ya le quitaron eso. Entonces el matrimonio que deberán celebrar los que profesan la religión católica producirá efectos civiles respecto de los bienes de los cónyuges y sus descendientes, siempre que se celebren con las disposiciones del Concilio de Trento. El Concilio Ecuménico tuvo lugar, el Concilio Ecuménico de la Iglesia, desarrollado en periodos discontinuos durante 25 sesiones entre los años 1545 y 1565, tuvo lugar en Trento, una ciudad ubicada al norte de Italia, ciudad imperial regida por el príncipe obispo. Inició en 1545, convocado por el Papa Paulo III en 1545 y continúa con los papas Julio III, Marcelo II y Pío IV. Y Pío IV en 1565. Tremendo esto porque allí en el Concilio de Trento empezaron a vender indulgencias. Porque es que vendían indulgencias, qué engaño tan berraco. Porque con las indulgencias se pasaría menos tiempo en el purgatorio. Con las indulgencias se pasaría menos tiempo en el purgatorio. ¿Y por qué se vendían las indulgencias? Pues para financiar la construcción de la Basílica de Roma. Entonces, Lutero, que es un monje alemán, Martín Lutero, dice, esto de la venta de indulgencias es un engaño, una estafa. Y entonces en el año 1517, Lutero clavó en la puerta de la iglesia del Palacio de Wittenberg sus 95 tesis
sobre lo que sería su doctrina de la salvación solo por la fe. Entonces, según Lutero, nos salvamos solo por la fe. Nada más. En uso mediante la ley 30 de 1987, el Congreso revistió al presidente de la República de facultades extraordinarias por el término de 2 años para autorizar la celebración del matrimonio civil mediante escritura pública. Te repito, mediante la ley 30 de 1987, el Congreso revistió al presidente de la República de facultades extraordinarias por el término de 2 años para, entre otras competencias, autorizar la celebración del matrimonio civil mediante escritura pública. Y entonces, en uso de las facultades otorgadas por esa ley 30 del año 87, se dictó el decreto ley 2668 del año 1988. Repito entonces, en uso de las facultades otorgadas por la ley 30 del año 87, se dictó el decreto 2668 de 1988, que autoriza la celebración ante notario del matrimonio civil, competencia que también conservó el juez civil municipal. Entonces quedó que el matrimonio se solemniza mediante escritura pública. La solicitud para autorizar la celebración de un matrimonio civil debe formularse por escrito y debe presentarse personalmente ante el notario por ambos interesados, por el hombre y la mujer. El Código Civil colombiano atribuyó en su artículo 126 El Código Civil colombiano atribuyó en su artículo 126 la competencia para celebrar el matrimonio civil al juez del Distrito Judicial de la Vecindad de la Mujer. Dice el artículo 126, el matrimonio se celebrará ante el juez del Distrito de la Vecindad de la Mujer, con la presencia y autorización de 2 testigos hábiles. Entonces el matrimonio se celebrará ante el juez del Distrito de la Vecindad de la Mujer. Yo pregunto, ¿por qué tiene que ser ante el juez de la Vecindad de la Mujer? ¿No puede ser ante el juez de la Vecindad del Hombre? Bueno. Entonces, el colon del inciso primero del artículo primero del decreto 2668 de 1988 dispuso que el matrimonio se celebrará ante el notario del círculo del domicilio de la mujer mediante escritura pública. La jurisdicción de familia fue organizada por el decreto 2272
de 1989. Este decreto organizó la jurisdicción de familia, atribuyó la competencia para celebrar el matrimonio civil en única instancia a los jueces civiles y promiscuos municipales, sin perjuicio de la competencia atribuida a los notarios. Entonces, miren, el artículo 123 del Código Civil es el que habla del ese artículo 123 del Código Civil fue derogado por el artículo 626 de la ley 1564 del 2012, por el cual se expidió el Código General del Proceso. Entonces es el 126. Entonces el artículo 126 del Código Civil fue derogado por el artículo 626 de la ley 1564 del año 2012, por medio de la cual se expidió el Código General del Proceso. Este Código General del Proceso atribuyó la competencia para la celebración del matrimonio civil a los notarios y a los jueces civiles municipales. En consecuencia, hoy la competencia para la celebración del matrimonio civil corresponde al notario o al juez civil o promiscuo municipal del domicilio de cualquiera de los contrayentes a prevención. Entonces, lo que está rigiendo ahorita es eso. Hoy la competencia para la celebración del matrimonio civil corresponde al notario o al juez civil o al juez promiscuo municipal del domicilio de cualquiera de los contrayentes a prevención. Bueno. Miremos ahora las segundas nupcias. Las segundas nupcias las encontramos en el artículo 169, es decir, es el decreto 2820 del año 74, artículo 5º. Decreto 2820 del año 74, artículo 5º. Segundas nupcias. ¿Qué dice la norma? La persona que teniendo hijos de precedente matrimonio bajo su patria potestad o bajo su tutela o curatela quisiere volver a casarse, deberá proceder al inventario solemne de los bienes que esté administrando. Para la confección de este inventario se dará a dichos hijos un curador especial. Sigue el artículo 170. Habrá lugar al nombramiento de curador aunque los hijos no tengan bienes propios de ninguna clase en poder del padre o de la madre. Habrá lugar al nombramiento de curador aunque los hijos no tengan bienes propios. Entonces, de todas maneras, hay que nombrarle a los hijos un curador. Hay que hacer un inventario solemne
Para la confección de este inventario se dará a dichos hijos un curador especial, pero no dice si los hijos son mayores o si son menores de edad. Entonces, vamos a ver entonces qué requisitos se necesitan para volver a contraer matrimonio por segunda vez. Requisitos para usar matrimonio, para segundas nupcias, para autorizar matrimonio. El matrimonio de quien contrae segundas nupcias solo se autorizará cuando se presente copia auténtica de la providencia por la cual se designó curador a los hijos y copia del inventario de los bienes de los menores. Bueno, ya que estamos aquí, quedamos en que el jueves ustedes me traen un trabajo, ¿correcto? Ese va a ser la primera nota, porque la otra nota la sacaron en un trabajo que yo desbaraté porque, uy, ahí se rajó todo el mundo. Entonces, ¿de dónde va a salir la nota de usted? Lo que me preocupa. Entonces, va a salir del primer trabajo que me van a traer el jueves, ¿correcto? Bueno, entonces oigo ofertas. La nota no puede salir de un solo trabajo. Entonces tiene, pues sí, por lo menos yo pongo a caminar a las niñas y entonces calificamos la pasarela. Bueno, entonces ese va a ser una nota. El segundo examen, la segunda nota. Una exposición de un trabajo que yo les mando. De un tema que yo les mande. ¿Y esa exposición cómo va a ser? ¿Individual o va a ser por grupos? ¿Ah? En grupos, porque individual. ¿A qué horas califico? De un tema. El primer examen es ese. El segundo es un tema, pero ese me lo tienen que traer en físico también. ¿Ok? Un físico. Con eso entonces ya yo tengo el trabajo del jueves más ese que me van a realizar de acuerdo con el tema que yo les ponga. Y lo van a realizar por grupos. Por grupos. Bueno. Pero bueno, ya les diré entonces cuál será. El primero es el jueves. Y el otro, el segundo. Yo no tengo calendario. Díganme ustedes las fechas de ese calendario. El jueves uno y el otro para el martes. ¿Martes qué? ¿Martes qué? Martes al 31. Pero entonces el tema yo los tengo que suministrar. ¿Cuándo? Para que lo puedan hacer.
Y se acaba cuando el viernes, ¿no? Bueno, entonces yo el tema se los tengo que traer ¿cuándo? Mañana. Mañana es martes, ¿no? Sí, miércoles o jueves les traigo ese tema. Bueno, ok. El trabajo el trabajo y la exposición, el, el tema que yo les pongo y la exposición que ustedes van a hacer. Esa es su propuesta. Aquí hay una propuesta. ¿Ustedes qué opinan sobre esa propuesta? ¿Quieres repetirles tu propuesta? El jueves una, ese ya no, eso ya está impajaritable. El otro, tema que yo tengo que traerles, se los tengo que traer el miércoles y jueves. Miércoles y jueves. Y entonces me exponen ¿qué día? Jueves y días de la otra semana. Bueno. Bueno, requisitos para autorizar, señor. No, pues 4 y 5. Sí. Las segundas, la segunda nota sale del trabajo que yo les ponga, ¿cierto? Y la exposición que ustedes hagan. Esa es la segunda nota. Y ahí a quien quiere, y la última, hay alguien que quiere más. Pero no es que dice, y la última. ¿Cuándo ponemos la última? ¿Tú qué estás diciendo y la última? Uno, sí. No, es para ver si entiendo. Déjeme para ver si entiendo. Este jueves ya viene, no, ya viene uno que ustedes, para este jueves. Ok. Entonces, espérate, esa es la segunda nota. La primera nota, este jueves. Sí, bueno, entonces este va a ser la primera nota este jueves. Ok, yo no me preocupo.
ustedes me traen eso. Primer- ¿Y la exposición la hacemos cuándo? Bueno, yo no sé. No, no, sí, sí. Está bien, pues bueno. Ahí vamos en el camino presentando las cosas. No, no, ahora me ayudas tú. Entonces, ¿cuáles son los requisitos para autorizar el segundo matrimonio? Entonces, el matrimonio de quien contrae segundas nupcias solo se autorizará cuando se presente la copia auténtica de la providencia por la cual se designó curador a los hijos. Copia auténtica de la providencia por la cual se designó curador a los hijos y la copia al inventario de los bienes de los menores. Entonces, cuando decimos copia matrimonio, cuando se presente la copia auténtica de la providencia, entonces significa que tenemos que pedirle a un juez que nos designe curador a los hijos. Entonces hay que pedirle a un juez de familia que nos designe un curador a los hijos. Entonces el matrimonio, las segundas nupcias, solo se autoriza cuando presentemos la copia de la providencia por la cual se designó curador a los hijos. O sea que hay que pedirle a un juez de familia que le nombre un curador a esos hijos. Y solo así se puede autorizar las segundas nupcias. ¿Qué pasa si los hijos no tienen bienes de ninguna naturaleza? Entonces, si los hijos no tienen bienes propios de ninguna clase y que estén en poder del padre, pues si no tienen ningún bien, ¿cuál bien va a estar en poder del padre? Deberá el curador testificarlo, así dice el 170. Habrá lugar al nombramiento de curador aunque los hijos no tengan bienes propios de ninguna clase en poder del padre o de la madre. Cuando así fuere, deberá el curador especial testificarlo. De todas maneras, toca pedirle al juez de familia que nos designe un curador a los hijos. Y si los hijos no tienen bienes propios, de todas maneras el curador debe testificarlo. Así lo dice la parte final del 170. Cuando así fuere, deberá el curador especial testificarlo. Bueno.
Todo este trámite para nombrar curador y para poder celebrar el matrimonio. Porque el matrimonio, la segunda anuncia, no se puede celebrar si no se nombra curador. Si transcurren 6 meses desde la presentación de la solicitud de matrimonio, sin que se hubiere celebrado el matrimonio, se dará por terminado el trámite notarial, sin perjuicio de que los interesados puedan volverla a presentar. El artículo 11 de la ley 57 del 87 estableció la posibilidad de celebrar matrimonio mediante apoderado constituido por el hombre. Entonces, el hombre es el que se puede hacer representar. Entonces, el artículo 11 de la ley 57 del 87 estableció la posibilidad de celebrar matrimonio mediante apoderado constituido por el varón. La mujer no fue autorizada para constituir apoderado para celebrar el matrimonio debido a que el domicilio para celebrar el matrimonio fue establecido por el legislador en el domicilio de la mujer. Entonces, por eso no hay necesidad de designarle a la mujer porque ya está designado. Matrimonio in extremis, ¿qué es eso? Matrimonio in extremis. En caso de inminente peligro de muerte de alguno o de ambos contrayentes y no hubiere tiempo de practicar todas esas diligencias necesarias para el matrimonio, podrá de todas maneras practicarse el matrimonio sin esas formalidades, siempre que los contrayentes justifiquen que no se hallan en ninguno de los casos del artículo 40 del Código Civil. ¿Cuáles son los casos del artículo 40 del Código Civil? Aunque no sé si es 140. A ver si estoy mal. Miren, no es el artículo 40, es el artículo 140. El matrimonio es nulo y sin efecto en los siguientes casos: cuando ha habido error acerca de las personas de ambos contrayentes o la de uno de ellos, cuando se ha contraído entre un varón menor de 14 años y una mujer menor de 12, cuando para celebrarlo haya faltado el consentimiento de alguno de los contrayentes o de ambos. En fin. Entonces, en caso de inminente peligro de muerte de uno o de ambos, podrá practicarse el matrimonio sin las formalidades, siempre que los contrayentes justifiquen que no se hallan en ninguno de los casos del artículo 140, es decir, que no se hallan en caso de nulidad de matrimonio.
Bien, resulta que el matrimonio es un contrato solemne por el cual un hombre y una mujer se unen. Pero entonces resulta que ya tenemos matrimonio de personas del mismo sexo. Entonces vamos a ver cómo es eso. ¿Sí ven cómo se va degenerando todo? Partimos de que el matrimonio es un contrato entre un hombre y una mujer. Y ahora matrimonio de personas del mismo sexo. Todo porque la Corte Constitucional, perdónenme la expresión, es una guaricha que quiere darle gusto a todo el mundo. Quiere darle gusto a todo el mundo. Y entonces, eso. Entonces, ¿qué tengo que yo decir? La Corte Constitucional ha creado una línea de precedentes judiciales que reconoce la protección de los derechos fundamentales de las personas y las parejas del mismo sexo, 2 hombres, 2 mujeres, señalando a los homosexuales como un grupo tradicionalmente discriminado. A la Corte dice, esos son pobrecitos, son un grupo discriminado, pobrecitos. Reconociéndole derecho, miren, la sigla es LGTBI. LGTBI. L por lesbianas, G por gays, T por transexuales, B por bisexuales y por intersexuales. Entonces, los derechos individuales de la población LGTBI, lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, intersexuales. La Corte ha protegido la orientación sexual en los siguientes aspectos. Cambios de sexo mediante sentencia 594 de 1993 estableció la correlación entre el hombre como atributo de la personalidad jurídica y el derecho fundamental al libre desarrollo de la personalidad dispuesto en el artículo 16 de la Constitución y autorizó el cambio de nombre según la identidad de género. Entonces, si yo me llamo Roberta, puedo ponerme Roberta. Y es el caso de una brasilera, Roberta Clos. Esa estuvo aquí. Entonces, cambio de sexo. Entonces, si se cambia de sexo, se cambia de nombre. Entonces, cambio de nombre según la identidad del sexo. ¿Y qué dice el artículo 16 de la Constitución Política? Todas las personas tienen derecho al libre desarrollo de la personalidad. Artículo 16. Todas las personas tienen derecho al libre desarrollo de su personalidad, sin más limitaciones que las que imponen los derechos de los demás y el orden jurídico. Yo era profesor en Medellín. Y un eminente magistrado estaba dictando una conferencia y dijo que era viable las relaciones sexuales entre el padre y la hija. Él lo dijo, yo me levanté, me quedé mirándolo
y le dije cochino puerco. Y me fui. Al día siguiente me votaron de profesor de la universidad, porque resulta que el conferenciante era el padre del decano de la Facultad de Derecho. Y entonces me votó. Pero yo hablé con el rector. Dijo, no, esto no puede ser. A ti no te pueden echar por eso. Realmente eso es una cochinada. Eso es puerco. De modo que si el decano lo vota, señor profesor, yo, rector de la universidad, lo vuelvo a integrar en su cargo. Eso fue bonito. Eso fue muy lindo. Claro, como yo le dije cochino al papá de quién, al papá del decano, el decano me vota. Pero el rector, pues dime, no, bonito. Cochino. Libre desarrollo de la personalidad. Sí. Todas las personas, dice el artículo 16 de la Constitución, todas las personas tienen derecho al libre desarrollo de su personalidad sin más limitaciones que las que imponen los derechos de los demás y el orden jurídico. El libre desarrollo de la personalidad, las relaciones entre el padre y la hija. Podemos llegar a un modernismo, pero ese modernismo así, eso sí es del todo inadmisible. Por eso yo me levanté y le dije, cochino, puerco. Él se quedó mirándome y se quedó callado. Pero el hijo del decano estaba ahí. Y al día siguiente me llamó para decirme que yo estaba destituido. Y le comenté al rector y me dijo, no. Si él lo vota, yo, rector, lo vuelvo a nombrar. Ah, qué belleza, ¿no? Bueno. Manifestaciones de afecto de personas del mismo sexo en un comercial de televisión. Yo le dije primero que cambie de sexo y le di la sentencia, ¿no? Mediante sentencia T-594 de 1993. Ahora, manifestaciones de afecto de personas del mismo sexo en un comercial de televisión. Mediante sentencia T-539 de 1994. La Corte consideró que las personas con una orientación sexual distinta no pueden ser víctimas de discriminación de esa condición y que el hecho de que su conducta sexual no sea la misma que adopte la mayoría de la población no se justifica un trato desigual. Bueno. Besos en espacio público. En sentencia T-909 del año 2011, la Corte protegió los derechos al libre desarrollo de la personalidad, a la igualdad, a la no discriminación y a la intimidad a una pareja de hombres que se abrazó y que se besó en un centro comercial y por ello los botaron a patadas de ahí. Prácticas homosexuales en la Policía Nacional. Prácticas homosexuales en la Policía Nacional. La sentencia T-097 de 1994 protegió los derechos al debido proceso, al buen nombre,
al libre desarrollo de la personalidad, a la libre educación de un joven estudiante que fue expulsado de una escuela de carabineros, que esa es la que queda ahí abajito de mi casa, bajando de Suba, a un joven estudiante que fue expulsado de una escuela de carabineros por supuesta conducta homosexual, condición que no debe derivar en un juicio de indignidad personal o institucional. Entonces, la Corte protege el debido proceso, el buen nombre, libre desarrollo y la educación de un, ¿qué será? No se dice cadete, no se dice que fue expulsado. Bueno, debe ser de un agente, ¿cierto? O de un patrullero, de la escuela Carabineros por supuesta conducta homosexual. Acceso y no discriminación en el derecho a la educación. La sentencia T-101 de 1998 protegió los derechos a la educación, al libre desarrollo de la personalidad y a la igualdad de dos jóvenes que no fueron admitidos en un plantel educativo en que venían cursando estudios debido a su condición de homosexuales. Visitas en establecimiento carcelario. La sentencia T-499 de 2003 reconoció el derecho a la visita íntima de parejas del mismo sexo en un lugar penitenciario y protegió los derechos fundamentales a la igualdad, al libre desarrollo de la personalidad y a la intimidad. Entonces, reconoció el derecho a la visita íntima de parejas del mismo sexo y uno de ellos está en la cárcel. Donación de sangre. Mediante sentencia T-284 de 2012, se protegieron los derechos a la igualdad y a la no discriminación a una persona a quien no se le permitió donar sangre debido a su orientación sexual. Porque si yo dono sangre, en esa sangre estoy transmitiendo todos esos bichos raros que yo tengo. La homosexualidad no puede constituir una causal de mala conducta para los docentes. Oiga, doctor Altamar. La homosexualidad no puede constituir una causal de mala conducta para los docentes. Así lo estableció la sentencia C-481 de 1998, que declaró inexequible el artículo 46 del decreto 2277 del año 79, que consagraba el homosexualismo como causal de mala conducta. Personas transgénero. Se ha garantizado a estas personas el derecho a definir su identidad sexual y de género y a no ser discriminadas en razón de ellas. Y hay un montón de sentencias que hablan de eso. Les voy a dictar algunas nomás. Sentencia T-876 del año 2012. Sentencia T-918 del año 2012. Sentencia T-552 del año 2013 y así otras.
En la sentencia C 029 del año 2009 se reconocieron los siguientes derechos y deberes a las parejas del mismo sexo. Patrimonio de familia inembargable. Afectación de bienes inmuebles a vivienda familiar. Obligación de prestar alimentos. Concedió derechos migratorios. Autorizó la residencia en San Andrés y Providencia. Voy muy rápido. Patrimonio, familia inembargable, afectación de bienes inmuebles a vivienda familiar, obligación de prestar alimentos, derechos migratorios, residencia en San Andrés y Providencia, garantía de no incriminación en materia penal. Beneficio de prescindir de la sanción penal. Circunstancias de agravación punitiva. Verdad, justicia y reparación de crímenes atroces. Protección civil en favor de víctimas de crímenes atroces. Prestaciones en el régimen prestacional y de salud de la fuerza pública. Subsidio familiar en servicios. Subsidio familiar para vivienda. Indemnizaciones de SOAT por muerte en accidentes de tránsito. Deberes relacionados con el acceso y ejercicio de la función pública y la celebración de contratos estatales. Deberes relacionados con el acceso y ejercicio de la función pública y la celebración de contratos estatales. Ahí pongan régimen de incompatibilidades e inhabilidades. En sentencia C 283 de 2011, la Corte resolvió reconocer el derecho a la porción conyugal. En la sentencia C 283 del año 2011, la Corte resolvió reconocer el derecho a la porción conyugal al compañero o compañera permanente y a la pareja del mismo sexo. La Corte resolvió reconocer el derecho a la porción conyugal al compañero o al compañero permanente y a la pareja del mismo sexo, basándose para ello en la igualdad de trato entre los cónyuges y los compañeros permanentes. Según el artículo 1236
del Código Civil. Según el código, artículo 1236, la porción conyugal es la cuarta parte de los bienes de la persona difunta en todos los órdenes de sucesión, menos en el de los descendientes legítimos. La porción conyugal es la cuarta parte de los bienes de la persona difunta en todos los órdenes de sucesión, menos en el de los descendientes legítimos. Habiendo tales descendientes, el viudo o la viuda será contado entre los hijos y recibirá como porción conyugal la legítima rigorosa de un hijo. Entonces, la porción conyugal es la cuarta parte de los bienes del difunto. Eso fue en la segunda etapa. En la tercera etapa, eso es el querer del legislador, la cuarta parte. La sentencia C-577 de 2011 reconoció la formalización y solemnización de un vínculo contractual entre parejas del mismo sexo y el derecho a constituir una familia. Sentencia C-577 del 2011 reconoció la formalización y solemnización de un vínculo contractual entre parejas del mismo sexo y el derecho a constituir una familia. Cuarta etapa. Las sentencias SU 617 de 2014, las sentencias SU 617 de 2014 y C 071 de 2015 reconocen la adopción por consentimiento. Es decir, la posibilidad que tienen estas parejas de adoptar en el caso en el que el niño o la niña sea hijo de alguno de ellos, hijo o hija. Entonces, las sentencias SU 617 de 2014 y C 071 de 2015 reconocen la adopción por consentimiento, es decir, la posibilidad que tienen estas parejas de adoptar en el caso de que el niño o la niña sea hijo o hija biológica de alguno de ellos. La sentencia C 683 de 2015 respaldó lo de la adopción en virtud del interés superior del menor
Dentro de su ámbito de aplicación están comprendidas también las parejas del mismo sexo que conforman una familia como aptas para adoptar. La sentencia SU 214 del año 2016, esta es la clave. La sentencia SU 214 de 2016 autorizó la celebración del matrimonio civil entre parejas del mismo sexo. SU 214 de 2016. Entonces, ¿por qué sale esa sentencia SU? Reconocido todos los derechos que hemos enumerado y no habiendo cumplido el Congreso de la República en el término fijado por la parte constitucional en la sentencia C 577 del año 2011, con la reglamentación de un matrimonio entre parejas del mismo sexo, procedió el mismo Tribunal Constitucional a autorizar la celebración del matrimonio civil entre parejas del mismo sexo, para lo cual se habilitó la competencia de los jueces civiles municipales y los notarios. Miren este fundamento de la Corte al autorizar la sentencia SU 214 de 2016, el matrimonio de parejas del mismo sexo. Comenzó la Corte por justificar su decisión a la luz del artículo 42 de la Constitución Política, señalando que el matrimonio surge del vínculo entre un hombre y una mujer. ¿Ok? Arranca bien. Pero dice, agrega la Corte, el matrimonio surge del vínculo entre un hombre y una mujer. Descripción que si bien consagra un derecho en favor de las personas heterosexuales, no contempla una prohibición para que otras lo ejerzan en igualdad de condiciones, no excluyendo la Constitución la posibilidad de que este vínculo se celebre entre mujeres o entre hombres también. Entonces, que la ley, no, como la ley no prohíbe, pues todo lo que no está prohibido está permitido. La carta política, dice la Corte, no es una norma general escrita en un lenguaje prohibitivo. Por el contrario, la norma superior, al estar escrita en el lenguaje deóntico de valores, de principios y de derechos fundamentales, su contenido esencial se determina con base en la interpretación sistemática de estos, encontrando la sala plena que la Constitución no excluye la posibilidad de contraer matrimonio por personas del mismo sexo. Si bien tiene norma positiva, no contempla una prohibición para que se celebre matrimonio entre mujeres
o entre hombres. No, la sala plena no excluye la posibilidad de contraer matrimonio por personas del mismo sexo. Bueno, ¿qué más ha analizado la Corte? La Corte ha dicho que la procreación es un fin, mas no un elemento esencial del matrimonio. Miren el problemita. El matrimonio, dice el 113 del Código Civil, es un contrato solemne por el cual un hombre y una mujer se unen con el fin de vivir juntos, de procrear y de auxiliarse mutuamente. Entonces, ¿qué ha dicho la Corte? Que la procreación es un fin, más no un elemento esencial del matrimonio. Dice el matrimonio, dice el Código Civil 113. El matrimonio es un contrato solemne por el cual un hombre y una mujer se unen con el fin de vivir juntos, de procrear y de auxiliarse mutuamente. ¿Y para qué viven juntos? Para poder procrear. Entonces la Corte dice que es que la unión, que la procreación es un fin, pero no es un elemento esencial. Con el fin de vivir juntos, de procrear. Entonces, yo me puedo casar para vivir con esa mujer con la que yo quiero vivir, pero sin procrear, ¿cierto? Vivir juntos, pero sin intenciones de procrear. Tal vez auxiliarnos mutuamente, sí. Entonces, la procreación es un fin, mas no es un elemento esencial del matrimonio, es lo que ha señalado la Corte. Entonces, la procreación no constituye un elemento de su esencia, porque sin la procreación, el vínculo matrimonial conserva su validez y produce efectos jurídicos. Entonces, continúa la Corte haciendo su análisis. Dice, de considerar de ser la procreación un elemento esencial del matrimonio, habría que concluirse que el matrimonio de personas estériles o de personas que no pueden tener hijos, o los que contraen personas de avanzada edad, deberían anularse por falta de este elemento. Claro, esto sería un absurdo. Por esta razón no puede tener la procreación la condición de requisito de validez del matrimonio. ¿Sí? ¿Sí están entendiendo estos argumentos? Este último, ¿sí?
Entonces, la Corte fundamentó el derecho a contraer una persona con otra del mismo sexo en el derecho a la libertad de unirse a otro ser humano mediante un vínculo natural, afectivo o solemne, pero siempre a través de la celebración de un matrimonio. Bueno, matrimonio entre parejas del mismo sexo y bloque de constitucionalidad. Matrimonio entre parejas del mismo sexo y bloque de constitucionalidad. Vamos a ver qué otras entidades participan de este análisis. Matrimonio entre parejas del mismo sexo. Este derecho es consagrado en otros instrumentos internacionales por la Declaración Universal de Derechos Humanos en su artículo 16. El derecho de las parejas del mismo sexo a celebrar matrimonio. Ese derecho está consagrado en la Declaración Universal de Derechos Humanos en su artículo 16. En el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, artículo 23. En el Pacto de Derecho Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, artículo 23. La Convención Americana sobre Derechos Humanos, artículos 17 y 24. Recientemente, en sentencia de febrero 26 del año 2016, en el asunto Duque contra Colombia, la Corte Interamericana de Derechos Humanos reiteró sus precedentes sobre el principio de no discriminación entre parejas del mismo sexo. La Corte Interamericana ya ha establecido que la orientación sexual y la identidad de género de las personas son categorías protegidas por la Convención. Por ello está proscrita por la Convención cualquier norma, acto o práctica discriminatoria basada en la orientación sexual de la persona. En conclusión, entonces, ningún contrato solemne, innominado o atípico ¿se acuerdan ustedes de su derecho romano, cierto? ¿Cuáles son los contratos nominados o típicos que trae el derecho romano? Nominados o típicos. ¿Se acuerdan? No se acuerdan. Miren, son do, ud, des. Así como les digo. Do, ud, des.
Deo ut des. Do ut des. Do ut des. Do ut facias. Do ut fachas. Do ut des. Do ut fachas. Facio ut fachas. Facio ut facias. Entonces, do ut des. Do ut facias. Facio ut des. Y facio ut fachas. Do ut des. Do ut fachas. Facio ut des. Y facio ut fachas. Esos son los contratos innominados o atípicos. Doy para que des, doy para que hagas, hago para que des y hago para que hagas. ¿Vieron eso en derecho romano? No. Yo sé que bien que ven y que no ven. Por ahí han nombrado profesores de derecho romano que no tienen ni idea de derecho romano. Afuera. Es que esto de el derecho romano quizás es el derecho más fregado de todos, el derecho más complicadito que hay. Y la gente cree que editar derecho romano es facilitos, como soplar y hacer botellas. Y yo los cojo con el derecho justinianeo. Derecho de Justiniano. ¿Cómo se llamó Justiniano? Premio para el que me diga cómo se llamó Justiniano. Su nombre. Se llamó Uprauda. Uprauda. Pero ¿por qué Uprauda se va a llamar Justiniano? Porque la norma decía que uno tenía que tomar el nombre de su padre adoptante y agregarle la partícula niano. Entonces, Uprauda fue adoptado por Justino. Y entonces, para saber que es adoptado, tiene que agregarle la partícula niano. Entonces queda Justiniano. Entonces, si a mí me adopta Hermógenes, yo me debo llamar Hermogeniano. Y si me adopta Hércules, ¿cómo me llamo? Ustedes cómo son terribles, ¿no? ¿Sí o no? Si me adopta Hermógenes, yo me tengo que llamar Hermogeniano. El problema es que si me adopta Hércules, yo me debo llamar Herculiano o Herculitos. Ay, 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 ay. Pero yo no tengo la culpa, esa es la ley, ese es el derecho romano. Agréguele las partículas niano. Entonces, todo el que tiene niano es hijo adoptivo.
Bueno, miremos el inventario solemne de bienes. Miremos qué dice el Código Civil en su artículo 169. Artículo 169 va a hablar de las segundas nupcias. Y va a hablar del inventario solemne. Dice el artículo 169. La persona que teniendo hijos de precedente matrimonio bajo su patria potestad o bajo su tutela o curatela quisiere volver a casarse, deberá proceder al inventario solemne de los bienes que esté administrando. Para la confección de este inventario se dará a dichos hijos un curador especial. ¿Quién está legitimado para presentar la solicitud de un segundo matrimonio? Entonces está legitimado para presentar la solicitud el padre o la madre que teniendo hijos menores o mayores incapaces pretenda celebrar matrimonio o conformar unión, sociedad o sociedad patrimonial de hecho con persona distinta al padre o madre del menor discapacitado. Es competente para conocer de este trámite, ¿cuál trámite? El del inventario. Es competente para conocer de este trámite el inventario, el notario del círculo donde se vaya a celebrar el matrimonio o donde se vaya a declarar la unión marital de hecho o la sociedad patrimonial de hecho. Entonces, ¿quién es competente? El notario del círculo, el notario del domicilio del solicitante. Bueno, y si no hay bienes, entonces en caso de no existir bienes de los que sean titulares, los menores o mayores incapaces, ¿sí? Entonces, esas circunstancias tiene que certificarla el curador. Entonces, en caso de inexistencia de bienes, el curador deberá así manifestarlo mediante declaración extra proceso que se protocolizará en la respectiva escritura pública del matrimonio civil ante notario. Bueno. En todo caso, para autorizar el matrimonio en segundas nupcias, el matrimonio solo se autoriza cuando se presente la copia del inventario de los bienes. Ahora bien, si los contrayentes no tienen hijos, pues no se requiere inventario de bienes.
Bueno. Creo que alcanzamos a iniciar un poco en el siguiente tema, que se va a llamar capitulaciones matrimoniales. Yo tengo 20 para las 8. Sí, entonces faltan 20 minutos para las 8 y nosotros empezamos muy a tiempo, de modo que yo creo que podemos terminar hoy. Dejamos el tema de capitulaciones matrimoniales para mañana. Sí, pero entonces ¿para cuándo es que me dan plazo? ¿Ah? Bueno. Ok, entonces vamos a ver cómo hacemos. Díganme que no está lloviendo. Voy a mirar si estas llaves son. Entonces vámonos.